Llegar al max allocation de FTMO no fue cuestión de encontrar mejores entradas. De hecho, todo cambió cuando dejé de analizar el mercado como lo hace el 99% de los traders. A partir de ese momento, dejé de preguntarme qué operar y empecé a preguntarme cómo están los datos macroeconómicos de los países y cuál es el posicionamiento de los fondos de inversión. Ese cambio de perspectiva me ayudó a alcanzar el max allocation. Y en este video voy a explicarte exactamente qué cambió en mi forma de analizar el mercado y cómo tú también podrías comenzar a verlo de la misma manera. Cuando la mayoría de traders abre TradingView, todos están viendo exactamente lo mismo. Mismas velas, mismos soportes, mismas resistencias y casi siempre los mismos indicadores. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué algunos manejan millones de dólares mientras que otros ni siquiera logran pasar un challenge? La respuesta no está en el gráfico, está en todo lo que analizan antes de abrir TradingView, porque los traders que manejan capital no empiezan mirando los gráficos, empiezan revisando datos que el trader promedio ni siquiera sabe que existen. El gráfico es lo último que miran, no lo primero. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente estos datos que importan. Lo primero que hay que entender es que los datos económicos nos van a responder qué activos son alcistas y qué activos son bajistas. Si lo ponemos de manera sencilla, la parte macro nos va a decir el qué activos comprar o qué activos vender según cómo estén sus datos. Y la parte técnica únicamente nos va a decir en dónde, ¿sí? El tema técnico no genera ideas de inversión, por lo cual hay que enfocarnos primero en los datos. Preguntarnos, ¿una economía crece, una economía no crece? Y obviamente entender cuáles son las perspectivas hacia futuro. Si ponemos un ejemplo, vamos a ver siempre los mismos datos. Vamos a ver cómo está el PIB, cómo está la inflación y cómo está la tasa de interés. Son los tres datos que a mí más me interesan saber de una economía. Porque con esto yo puedo saber si un país crece o no crece. Si la economía crece, obviamente los índices van a ser alcistas. ¿Sí? Si la inflación es elevada, muy probablemente el Banco Central acabe topando la tasa de interés. ¿Y qué significa eso? Que su divisa se va a fortalecer. ¿Sí? Y también preguntarnos dónde está la tasa de interés y hacia dónde va. Una tasa de interés elevada es negativo para los índices, ¿sí? Mientras que una tasa de interés baja apoya el crédito, lo cual hace que la economía pueda crecer más fácilmente y por ende que los índices también crezcan. Entonces, estos son los tres indicadores que cualquier modelo de evaluación de bancos toma en consideración. A partir de esto podemos determinar qué activos son alcistas y qué activos son bajistas. Si ponemos un caso puntual, la economía de Estados Unidos se encuentra en un muy buen momento. ¿Cómo podemos ver esto? En este caso voy a ocupar Global Macro Terminal, que es nuestra herramienta de análisis macroeconómico para entender cómo están los datos. En este caso vamos a ir directamente al monitor macro y vamos a poder observar que casi todos los datos de la economía americana son positivos. Entonces, a partir de esto, yo puedo identificar que comprar índices americanos, comprar dólar, es una buena idea porque casi todos sus datos son favorables. Y obviamente este análisis es un poco complicado de hacer y es la razón por la cual ocupamos herramientas como Global Macro Terminal para que el proceso de análisis sea mucho más sencillo. Pero como decíamos, la parte macro es apenas el lugar de inicio, por lo cual debo revisar lo mismo en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda, etcétera, para poder saber qué activos puedo comprar y qué activos puedo vender según los datos. Lo segundo que hay que revisar es también el posicionamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Los fondos están obligados a reportar una vez por semana qué compran y qué venden. Y normalmente ese posicionamiento se ve escalonado. Hay momentos donde se van a ver compras una semana tras otra en ciertos activos o también ventas una semana tras otra. Si queremos ver un ejemplo del posicionamiento, podemos ver el caso del yen, que en estos últimos meses ha tenido ventas masivas por parte de fondos. ¿Cómo lo podemos ver? Dentro de la herramienta nos vamos a la parte de yen y ponemos las últimas 52 semanas. ¿Qué podemos ver? Que el posicionamiento ha ido cada vez más a la baja. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué ciertos activos son alcistas y por qué ciertos activos son bajistas. Y todo esto obviamente depende de la demanda.
Si podemos ver el gráfico del yin en los últimos meses, se ve muy similar a su posicionamiento. Mientras más ventas existan, obviamente el precio también va a ir cayendo. Y por esta razón que revisamos siempre los datos económicos y el posicionamiento, porque nos ayuda a hacer una lectura de cómo está la economía y cómo están posicionados los inversores antes siquiera de abrir un gráfico. Específicamente, ¿qué debemos ver en el reporte COD? En el reporte COD debemos ver el cambio semanal, ¿sí? Para identificar qué activos están comprando más esta semana con respecto a la semana pasada. Y en segundo lugar, identificar la tendencia, ¿sí? Para poder saber si vemos recién un inicio de compras o estamos ya en un momento que la tendencia se ve bastante clara. Y en este caso, igualmente dentro de Global Macro Terminal es donde reviso esto. Por ejemplo, en la última semana, el activo que más se vendió fue el GBP. Hubo un cambio neto de menos 5.24% y únicamente el activo que se compró un poco fue el NSTD. Y aquí también podemos ver el total de compras y de ventas. ¿Qué podemos ver esta semana? Que hay mucha venta en el GBP, pero que no es algo nuevo, que el 78% de contratos ya venía en venta, por lo cual el GBP ha mantenido una semana más la tendencia bajista en cuanto a posicionamiento. Y esto siquiera antes de ir a ver el gráfico, por lo cual ya podemos ir viendo qué activos se compran, qué activos se venden, y esto también depende mucho de cómo está la economía de los países. Ahora que tenemos claro la parte de qué datos analizar, veremos cómo podemos juntarlo y sacar una tesis de inversión. En este caso, hablaremos específicamente de la economía americana. Como vimos hace un momento, casi todos los datos económicos de Estados Unidos eran mejor de lo esperado, por lo cual vemos una economía que se mantiene en crecimiento a pesar de los problemas que vemos a nivel geopolítico. ¿En qué se traduce esto? Que la calificación macro es positiva, ¿sí? Tenemos un punto a favor de esto. La segunda pregunta que hay que hacernos es, ok, los datos son buenos, pero ¿los fondos están comprando esto o lo están ignorando? Y es ahí donde igualmente pasamos a ver el tema de COT. Si vemos el tema del histórico y vamos al dólar, podemos ver que hace un par de semanas hemos comenzado a ver compras en el dólar, por lo cual también en el tema de COT tenemos una calificación positiva. Los datos económicos son positivos, sí, y también tenemos compradores de estos datos también. ¿Qué nos dice esto? Que buscar compras dentro de la economía americana tiene sentido, por lo cual podemos hablar de un dólar que se puede fortalecer en las siguientes semanas. Entonces, no son ideas únicamente para comprar 1 o 2 días, sino que son ideas para buscar compras tal vez a 3 o 6 meses. Y esto es justamente lo que hacen los bancos de inversión. Es lo interesante de trabajar con macro, que no somos los únicos haciendo este trabajo, sino que los bancos de inversión hacen exactamente lo mismo. Si vamos a Global Macro Terminal, en la parte de ideas de bancos de inversión, podemos encontrar el análisis de los bancos y si nos fijamos a fondo, es directamente entender qué economía está fuerte, qué economía está débil y a partir de ahí generar ideas de inversión, como lo vimos hace unos minutos. Una vez que hice el trabajo para una economía, obviamente tengo que replicarla en el resto de activos para poder ver contra qué activo sería bueno comprar dólar. En ese caso tenemos la mitad de la ecuación. Dólar es compra, check. Pero me toca ver si es una buena compra contra el GDP, por ejemplo, o contra el euro. Entonces es aquí donde tenemos que hacer el mismo análisis que hicimos para poder identificar contra qué activo sería lo ideal. Es ahí donde Global Macro Terminal nos ayuda un montón a identificar rápidamente qué activos son positivos y qué activos son negativos. En este caso, si vemos el ejemplo, euro dólar es bajista y GBP dólar es bajista. ¿Qué significa esto? Que los datos apoyan ventas en GBP dólar y ventas en euro dólar. Si recordamos la primera parte del video, vemos cómo las compras eran en el USD. Así que ya aquí tenemos ya la idea completa sin tener que ir a revisar cómo está la economía europea, cómo está la economía australiana, cómo está el yen. Si entramos, por ejemplo, en GBP dólar, podemos ver igualmente toda la información. E incluso podemos ver también la parte de COT. Si nos damos al histórico de COT y vemos el GBP, vemos un caso contrario del dólar. En este caso vemos más ventas sobre el GBP. Y a partir de ese análisis completo, que si yo lo hago a mano en un Excel, me tomaría horas, puedo determinar qué activos son alcistas o bajistas ocupando nuestra terminal. En este caso, podemos decir que GBP dólar es un activo bajista, ¿sí? Y es ahí cuando recién yo puedo saltar un gráfico. En vez de pasar horas viendo cómo están los datos de cada activo, viendo cómo está el posicionamiento de forma individual, entrando a varias páginas,
Puedo disculpar nuestra terminal es tan importante, porque tenemos el análisis completo de lo que pasa en COD y sentimiento retail, y aparte, todo lo que pasa a nivel de economía. ¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con tasa de interés? ¿Qué pasa con inflación? En vez de pasar horas revisando cada dato de forma independiente, puedo ver qué activos son alcistas o qué activos son bajistas según la metodología de macro. Entonces, es aquí recién donde yo tengo una idea. Recién puedo decir que GBP dólar es una buena idea a la venta, antes siquiera de haber visto un gráfico. Y es aquí donde yo sí puedo entrar al GBP dólar y decir, ok, la idea sería vender GBP dólar. ¿Qué es lo que yo ya hago en la parte técnica? Es únicamente identificar que la tendencia sea bajista, en este caso lo es, y poder buscar zonas de venta. En este caso, el GBP dólar viene ya con datos negativos más o menos desde estas fechas, por lo cual esperaríamos un retroceso a esta zona y continuar buscando ventas en el GBP dólar, ¿sí? En este caso, pues podríamos buscar ventas en esta resistencia de 1.33 y con un stop loss por encima de la media móvil, esperando que el precio llegara a 1.30, 1.31, ¿sí? Entonces, esta es la forma real en que se opera ocupando macro. Y tal vez algo importante que te debes preguntar es, ¿cuáles son los números de hacer esto? Realmente es una buena idea ver las economías, ver el posicionamiento y después saltar a buscar ideas. Y es justamente lo que quiero mostrarte. En un año operando con Max Allocation, estos fueron mis números. Fueron apenas 137 trades, cuando gente que hace scalping o intradía, tal vez en el año hará más de 1000 operaciones o 2000 operaciones. En nuestro caso, únicamente metimos 137 operaciones. ¿Qué podemos ver también? Que la distribución por trade fue bastante variada. Tomamos operaciones en el AUD, en el GBP, en el yen, en los índices, dependiendo netamente de las condiciones de mercado y también identificando cuándo los activos iban a ser alcistas o bajistas por datos. Esto es algo que casi nadie hace. Todo el mundo opera uno o dos activos y en este caso poder diversificar el tema de análisis también nos ayuda a tomar decisiones en los activos en el momento correcto, ¿sí? Entonces, operar con macro es rentable, por supuesto que lo es. La tasa de éxito es de casi un 60%, pero podemos ver que las ganancias acumuladas son bastante atractivas en un año, ¿sí? En este caso, fue un año que hicimos más de $100,000 y todo esto se logró únicamente aplicando los conceptos que te puedo decir. Ver cómo está la economía, que es el tema principal, ver cómo está macro y luego filtrar cómo está COT. Al final de esto es cuando yo sí puedo ir a un gráfico y saber si el activo va a seguir siendo bajista o va a seguir siendo alcista. No buscamos operar reversiones, no buscamos irnos en contra de la tendencia, sino identificar cómo está la economía actualmente y sumarnos a la tendencia que el mercado ya venía mostrando. Entonces, no es un tema mágico, no es un tema que no se puede hacer, más bien es fácil de replicar siempre y cuando contemos con las herramientas y también la metodología correcta de analizar el mercado. Y después de ver este video te quedas con una sola idea que está la siguiente. Las personas que gestionan millones no deciden mirando solamente el gráfico. Analizan los datos económicos para entender hacia dónde va la economía. No improvisan, no adivinan, revisan datos. Y esa es la diferencia real entre operar como la mayoría y operar como los profesionales que sí gestionan capital. Global Macro Terminal nació justamente para hacer este proceso más sencillo. Es la forma en la que se puede traducir datos en ideas, sin depender de intuición ni del estado de ánimo, sino únicamente de datos. Si quieres ver todo lo que incluye GMT, agenda una llamada. El link está en la descripción del video.